¿Qué crees que es más difícil, actuar en cine, en teatro o en televisión? Antes que nada deciros que estoy, gracias a un amigo, a Zoe, que me ha dejado en su productora, La Bestia Produce, estoy grabando en lo que no es mi set, es una oficina que hacen efectos especiales y muchas cosas. Estamos trabajando muy duramente. Esta Zoe con su hija están trabajando muchísimo porque están jugando a una maquinita para desestresarse. Esto del cine ya veis que es mucho agobio. La diferencia es que en la televisión todo se graba mucho más rápido y hay menos tiempo, aunque también es cierto que normalmente hay más cámaras que en el cine y entonces tienen bastantes medios para conseguir esto. Actuar puede ser más fácil o más difícil dependiendo de cada proyecto, pero está claro que donde se mide un buen actor es en el teatro, sobre todo porque no hay cortes, no hay montaje y estás tú solo ahí en el escenario frente al público, sin trampa ni cartón. Un actor tiene que dominar la técnica y esto hay que aprenderlo con oficio y dedicación. Por eso en este vídeo os voy a contar las principales diferencias entre actuar en cine, en teatro y televisión, que ya os he comentado que es prácticamente como el cine. La cámara lo capta todo. En el cine la interpretación es más íntima, es algo interno, ya que la cámara capta cualquier movimiento, cualquier pensamiento, es como si te desnudase. No tienes que hacer nada exagerado, al revés, menos es más. La cámara lo capta absolutamente todo, sobre todo si es un primer plano. No es lo mismo un primer plano que abriendo un poquito los ojos y la boca puedes demostrar sorpresa, o con fruncir el ceño y apretar la mandíbula puedes representar odio o rabia, a un plano medio que sitúa al personaje en un contexto para que el espectador se haga una idea de dónde está. El entorno también dice mucho del personaje, no es lo mismo estar en una localización de la naturaleza, que tienes paz, tranquilidad, te lleva a algo poético, a estar, por ejemplo, a estar en mitad de la calle rodeado de coches, que es un plano que puede sugerir angustia, estrés, cualquier tipo de cosa. Hay muchos más planos que se pueden hacer en el cine, pero de eso ya hablamos en otro vídeo si queréis. En el teatro no existen los primeros planos, depende de cómo te sientes como espectador, cuando llegas para ver al protagonista pues más cerca o más lejos. Pero no hay cortes para diferenciar los planos, todo va de seguido hasta que se termina la obra. En el teatro nuestra interpretación tiene que ser menos íntima, más directa, más abierta. Nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra acción tiene que llegar al espectador de la última fila. Es algo dentro del cuerpo como que hace que te expandas, ¿no? Imaginaos si hago, por ejemplo, el primer plano que grabé en el vídeo, que os dije el truquito, pues mirad lo que pasaría si lo hago aquí. O, por ejemplo, de rabia, no tiene nada que ver con esto. O de rabia, es algo en el cuerpo, lo tienes que bajar al cuerpo, algo corporal que te lleva a eso, a querer comunicar. No solo está viva tu cara, sino todas las partes de tu cuerpo. Pues no lo acepto. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Esto ya tiene más expresión. ¿Veis la importancia de saber el medio en el que se actúa? Por eso en el teatro es muy importante la técnica, el control de tu cuerpo y de tus emociones, pero sobre todo que llegue a todo el mundo. En el cine, como dije, es algo más íntimo, la cámara lo pilla todo. Cualquier pequeñito gesto se nota. En el teatro es muy importante conocer las luces, no tiene una parte tan técnica como el cine, pero sí que una cosa es estar aquí, ganar tu foco, que te vean bien, a hacerte el texto aquí, que aquí estoy un poquito más alejado, de hecho no se me ve, ¿no? En el teatro hay que tener una técnica bastante depurada. No todo el mundo que hace cine puede hacer teatro. De hecho, hay varios actores o actrices que no se han atrevido nunca a subirse a un escenario. En el teatro hay que proyectar la voz. Tiene que llegar a todo el mundo, no como en el cine. En el cine hay muchísimos recursos. Bueno, últimamente les ha dado en las series como para hablar un poco así, como susurros, así como medio para adentro la voz, que no se entiende nada. Vale, también en el cine tenemos los micros inalámbricos, ¿no? Que va como con una petaquita y te sigue a todas partes. Micrófonos tan potentes que captan suspiros, respiraciones. Y al no ser que las escenas sean exteriores y haya mucho jaleo, se evitará proyectar. En el teatro hay más margen a la improvisación, porque como todo ocurre en el presente y como no hay cortes en la escena ni montaje, puede pasar cualquier cosa. Pues, por ejemplo, alguien del público que se desmaye, o que tu compañero no se sepa el texto, o que tú tampoco te lo sepas y te toque a ti, o que griten a algún actor porque no le gusta lo que está haciendo en mitad de la obra, como vi yo en una función. En el cine es distinto. En el cine puede ocurrir, por ejemplo, en cualquier producción. Conseguir un permiso para grabar, que estés rodando y aparezca cualquier transeúnte y quiera salir en la escena como sea y no te haga caso cuando le digas que es aparte, o pensabas que era un día soleado y de repente es un día muy nublado o se pone a llover, pero una vez que la cámara graba todo está medido y controlado y se busca un resultado parecido entre una toma y otra. El cine es inmensamente más caro. Por ejemplo, rodar una película en España puede costar entre 1,5 millones y 2 millones y pico de euros, eso es lo más habitual. ¿Es así, no, Zoe? Inicialmente suele ser medio kilo, a 2,5 suele ser el presupuesto medio. Vale, pues eso, ya lo habéis oído. En el cine más o menos de 0,5 millón a 1,5 millones, 2 millones
es lo habitual en una película. Sobre todo porque ahora con las plataformas, pues bueno, esas tienen mucho dinero, pero si tú quieres hacer una película y no tienes subvención de ninguna plataforma, pues ninguna cadena de televisión, pues entonces te lo haces con tu dinero y obviamente no tienes tanta pasta. En cambio, una obra de teatro la puedes hacer, si es una sala alternativa, desde 500 euros o 3.000 euros, hasta hay obras de teatro que llegan a hacerse por 100.000 euros, pero la diferencia es enorme. Cuando es una superproducción de cine, por ejemplo, lo comparas con una obra de teatro y esa obra de teatro equivale a un día de rodaje de cine. Entonces es más sencillo hacer una obra de teatro. Otra diferencia importante son los ensayos. En el teatro se dedica normalmente más de un mes a ensayar, mientras que en el cine los ensayos pueden ser a lo mejor incluso en el propio casting, cuando estás optando al papel, con lo que te diga la directora de casting, y luego antes de empezar la película, pues hay productoras que ensayas una semana, 2 semanas, o cuando está rodando, en ese momento, un poquito antes de empezar la secuencia, el director pide que paséis el texto con él y ya puedes crear tus propuestas. Pero no es habitual un periodo de mes y medio, 2 meses de ensayos, como sí es habitual en el teatro. Bueno, tengo una amiga, Eva, que ha estado un año entero preparando y ensayando una obra de teatro para una sala alternativa en la que no cobra nada. Pero claro, eso son excepciones con mi amiga Eva, que está completamente zumbada. En las películas, sobre todo, hay lo que se llama preproducción, que es antes de empezar la película, pues se reúne el director con el ayudante de dirección, con el productor, con todo el equipo técnico, para ver cómo lo van a hacer. Van a localizar, por ejemplo, para ver dónde van a transcurrir las secuencias. El equipo de arte pues empieza a hacer todo lo que tenga que de decorados, si hay habitaciones, pues cómo hacerlas. Los efectos especiales también, el supervisor de FX también. Es decir, la preproducción es tan o más importante incluso que el día de rodaje. Diferencias importantísimas entre cine y teatro, que ya lo sabéis todos. En el cine tú puedes repetir la toma todas las veces que quieras y en el teatro no. En el teatro cuando empieza, se levanta el telón, ya vas de seguido hasta que termina la obra. Por eso en el teatro hay más opciones para improvisar, se da más la improvisación, porque te puede ocurrir cualquier cosa, o que suenen los móviles. Hoy yo estuve en un teatro que los chavales eran muy macarras, una obra un poco complicada, era una obra infantil que nos tiraban petardos con tirachinas y tuvimos que seguir para adelante, ¿no? Show must go on, eso que se dice. Y en el cine también se improvisa, un buen productor tiene que resolver conflictos, lo que pasa es que está todo mucho más medido, está todo más planificado. Otra diferencia en el teatro con el cine es que en el teatro tú puedes romper la cuarta pared y hablar directamente al público, por ejemplo, si es un monólogo o si es una comedia y haces partícipes a todos los espectadores. Y en el teatro podemos comprobar el resultado de la obra mientras estamos haciendo la función, porque vamos a ver si es una comedia y se tienen que reír, vamos a ver en el momento si el público se ríe o no, y si es un drama igual, si se emociona o no. Mientras que en el cine no, en el cine tú lo ruedas, es un equipo que puede hacerle gracia o puede sentir esa tristeza que tú estás haciendo como actor, pero hasta que luego no se estrena la película no ves el resultado con el gran público. A veces hacen unos pases para gente determinada del equipo técnico, pero eso tampoco te da una idea concreta de lo que van a pensar tantas personas cuando se estrene la película. No es lo mismo llorar en el teatro que en el cine. Delante de una cámara tienes que llorar más de verdad, se va a notar, si no. Mientras que en el teatro lo puedes fingir más, porque obviamente la gente está lejos. Aunque existan gotas artificiales en el cine, no es lo mismo cuando empiezas a hacer la secuencia y te puedes echar tus gotas y continúas, que si tienes un texto largo y tienes que llorar a mitad de ese texto, porque claro, no puedes cortar para echarte las gotas. Y entonces ahí viene lo complicado, ahí es cuando tienes como actor que sacar todos tus recursos. En el teatro no tienen que ser tan de verdad las emociones. En el teatro, como ya contaba, hay una convención, la gente se lo crea, hace un esfuerzo por creerse. Mientras que en el cine, como en la pantalla está tu cara en grande, gigante, pues es más normal que te vean si estás llorando de verdad o no. En el teatro están más aceptadas las convenciones realistas. Es decir, yo puedo hacer de un chaval de 21 años si lo requiere la escena y de 75 después. Es cuestión de maquillaje. Lo que pasa es que en el teatro no se fijan tanto porque el público está más lejos. No es como en el cine, que si ven una prótesis mal hecha o se nota demasiado el maquillaje, pierde todo tipo de credibilidad tu papel. Y es que en el teatro se produce algo mágico que el público acepta. Y si falla la caracterización, falla todo. Por eso en el cine el casting es muy importante. Intentan que se asemeje mucho a los personajes de la ficción, pues el actor que hayan cogido, la actriz. A nivel de que el público entienda, vea tus emociones, no tiene nada que ver en cine como en el teatro. Por eso digo que en el teatro puedes falsear un poquito, no es necesario a veces que tengas que llorar y te pongas fatal y tampoco se va a dar cuenta tanto la gente. Con buena técnica lo suples. En el cine tienes un primer plano, imaginaos en el Kinépolis, pantallas gigantescas de decenas de metros. Claro, ahí se te va a ver hasta el más mínimo pensamiento, ¿no? La cámara lo procesa todo, lo enseña todo. Por eso estar delante de una cámara hay gente que le pone muy nerviosa, porque se nota tu vulnerabilidad. Entonces, a la hora de las emociones, en el cine no hay truco posible, porque se va a ver clarísimamente. También no solo depende del director, también depende del montaje. El director muchas veces se ve obligado a tomar decisiones en función de cómo va a quedar el plano y cómo va a ser al final de la película. Él no solo elegirá un plano en el que a ti se te vea bien, porque tú como actor tienes tu ego y si hay un efecto especial y se le da prioridad a eso, o si había un objeto que tiene que estar sí o sí y la toma que ha salido bien no está ese objeto, pues hay que volver a grabar. O sea, no todo depende del actor.
hay muchos más elementos. En el teatro también tienes que ir a tus luces y saber tus marcas, pero realmente hay mucho más margen a la improvisación, como he dicho antes. También un buen montaje puede salvar a un mal actor. Simplemente te centras mucho en la mirada o en otros compañeros que hay allí, otros personajes, pones una música maravillosa, una fotografía también muy particular, y eso hace que hasta el actor más malo puede parecer bueno. En el teatro no hay salvación, porque en el teatro, como es en directo, no hay ningún recurso externo que te pueda ayudar. Por eso en el teatro tienes que tener técnica como actor o como actriz. También tienes que llegar al último espectador, de la última fila, y no solo proyectando la voz fuerte, sino también con tus emociones, comunicar, tener esa fuerza y esa rapidez para saber si la gente se está aburriendo o no. En el cine, glamour. Los actores de cine son más reconocidos que en el teatro y luego, bueno, pues tienen sus fans, tienen esa fama que les persigue, les invitan a cosas en los bares, van a muchos eventos, y eso no pasa con los del teatro. En España, en general, el público de teatro es más mayor y entonces no está tan puesto con el rollo fans, con el rollo redes sociales, pero por lo general las entradas del teatro son más caras y entonces la gente que va al teatro valora mucho más a los actores y hace ese esfuerzo de trasladarse allí. Generalmente es un público entendido, que tiene abonos para los teatros, que va regularmente a ver las funciones y da más importancia a ir al teatro que ver una película en casa, por ejemplo, mientras tienes una conversación por WhatsApp y estás hablando con otra persona, que es algo muy habitual. Y esto sé que os va a importar, pero antes de que lo diga os recuerdo que os tenéis que suscribir al canal y también, bueno, podéis compartir el vídeo si lo encontráis interesante y creéis que aporta algo de valor. El salario no tiene nada que ver en el cine con el teatro. Bueno, no tenía que ver antes, pero ahora, gracias a las grandes plataformas que han bajado muchísimo el caché de los actores y presupuestos para películas, cada vez se equipara más lo que cobras en el teatro con el cine. No por día, porque en el cine siempre vas a cobrar más, lo que llamamos sesiones, que os he comentado antes, pues es normal que se cobre más en cine o en tele que en el teatro. Pero en el teatro, si encuentras una obra que tengas gira durante 2 años y tienes bastantes funciones, pues a final de mes casi se puede equiparar a lo que se está cobrando ahora por una serie, un personaje de reparto, un personaje secundario. Un prota no, claro, hay una diferencia muy grande, pero el trabajo del teatro es más continuado durante años, mientras que la serie puede ser 3, 4 meses, y si no continúas con la serie, pues entonces ahí se ha acabado todo. Y luego hay otra diferencia que no sé si la gente piensa mucho en esto, que es la perenidad del teatro frente al cine. ¿Qué significa esto? Pues que cuando tú haces una película o sales una serie de televisión, prácticamente eres inmortal, porque luego eso se queda almacenado y se queda en las plataformas y tú puedes ver una película de hace 30, 40 años o 50 y una serie también. Mientras que en el teatro, aunque a veces graban las obras de teatro y quedan en un archivo, no es habitual que la gente consuma teatro como pueda consumir una serie o una película. Así que resumiendo y siendo un poco imaginativos, se podría decir que el teatro es más pues para aventureros, para gente que le gusta viajar, que le gusta estar fuera de su casa y de su ciudad y estar en contacto con la esencia pura de lo que es ser actor. Mientras que en el cine está todo controlado, hay más glamour y reconocimiento, pero el actor no es del todo dueño de su trabajo. Vamos, no es dueño de casi nada. Y es muy difícil hacer una película porque depende mucho de la suerte, de si tu físico encaja para los papeles que se están haciendo en ese momento, para los personajes. Otra diferencia entre el teatro y el cine es que en el cine, por ejemplo, se tarda mucho al cambiar de un plano a otro. Por ejemplo, para iluminar, tienes que iluminar ese plano, colocar las cosas en su sitio y si hay raccord, pues ponerlo todo donde estaba antes, cambiar las ópticas de las cámaras y muchas más cosas. Mientras que en el teatro es todo más instantáneo, ya cuando empiezas la obra está todo ahí y hasta el final, pues tiene que seguir así, a no ser que sean los actores que en el propio texto tengan que cambiar los elementos de la escena. Otra cosa importante en el cine es que es conveniente que te sepas el texto, pero no estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque a diferencia del teatro, en el teatro tú en la función pues tienes que sabértelo entero, mientras que en el cine en un día ruedas como mucho 2 o 3 secuencias. Y claro, de un día para otro pues puedes estudiarte lo del día siguiente. En el teatro no, lo bueno es que en el teatro, como tienes 1 mes y medio hasta 2 meses de ensayo, pues te da tiempo a irte aprendiendo el texto. Así que ya explicadas todas estas diferencias entre estos artes de expresión, os quiero hacer una pregunta. ¿Vosotros qué sois más, de cine o de teatro? ¿Qué creéis que es más difícil? Leeré vuestros comentarios, sabéis que os respondo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.